Bueno, llegó la hora de meterse a la agüita y miren, díganme si esto no es el paraíso. Acabamos de bajarnos del barco para por fin conocer este lugar tan famoso donde Leonardo DiCaprio grabó la famosa película La Playa. Oficialmente ingresando a Maya Bay. El color, la temperatura del agua, inexplicable. ¿Qué tal la playa, Doc? Está rica, exquisita. Debe haber unos 28 grados y el agua, pero un lujo. Buena viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy yo los saludo desde la hermosa isla de Pipi. Imagínense quién lo diría que íbamos a llegar tan lejos. Estamos al fin conociendo este maravilloso lugar y la verdad es que hoy día estoy cumpliendo un sueño de vida porque siempre quise estar acá. Algún día lo vi muy lejano y hoy día lo estamos cumpliendo. Y además este sueño lo estoy cumpliendo de la mejor manera porque fui invitado por una agencia de turismo chilena que se llama Van Travels. Ellos fueron los que me trajeron hasta acá para que yo pudiera conocer este hermoso paraíso. Y ellos estos días se han encargado de absolutamente todo. Comenzando con el transporte que nos trajo desde Phuket hasta el puerto de esta isla. Nos vinimos en ferry. Y para qué decirles, el hotel en el que nos estamos hospedando está realmente maravilloso. En mi habitación tengo una cama de 2 plazas con una decoración de madera hermosa. Aquí les voy a dejar algunas imágenes para que la vean. También tengo frigobar con chelitas, con bebida, agüita, aire acondicionado. Y la verdad es que estoy como un rey esta semana aquí en Pipi. Incluso el hotel tiene piscina donde preparan unos mojitos deliciosos. Yo ayer me tomé uno y estaba demasiado bueno. Yo la verdad es que nunca en mi vida pensé conocer Pipi de esta manera, hospedándome en un hotel tan bonito como este. Ahora yo me voy a unir al tour que ellos vienen haciendo con 18 chilenos por varios países del sudeste asiático y vamos a ir a conocer las distintas islas y playas que tiene Pipi. Así que desde este paraíso les doy la bienvenida y comencemos un nuevo videito. Uno de los mejores grupos que nos ha tocado de todos los viajes que hemos hecho. Y bueno, aquí vamos a comenzar el tour el día de hoy. Nos va a venir a buscar una lanchita, creo que entre 10 a 15 minutos. Yo me vine para acá un rato para mostrarles lo maravilloso de este lugar. Además el día está increíble con un tremendo sol. Así que estamos de suerte, ya desayunamos. El hotel tiene un restaurante maravilloso que está justo aquí a la orillita de la playa. Tiene una vista increíble de este lugar. Fue realmente maravilloso desayunar aquí esta mañana. Ya las lanchas se están preparando para venir a buscar a los turistas. Desde aquí comienzan los tours, como desde las 10 a 10 y media de la mañana. Comienza todo el movimiento, empiezan a llegar las lanchas para llevarse a los turistas a recorrer todas las islas. Así que ahora solo queda disfrutar de este maravilloso día. Bye. Ok. Hay que pasarle las chalitas aquí. Ten bad. Estamos emocionados, estamos con sueño. Y así comenzaba nuestro día en uno de los destinos más icónicos de Tailandia. Con sus aguas de color turquesa, impresionantes acantilados de roca caliza y playas de ensueño, este lugar ha sido escenario de películas, sueños de viajeros y por supuesto miles de aventuras inolvidables. Las islas Pipi están ubicadas en el corazón del mar de Andamán y Pipidón es la única isla habitada con una población de menos de 3.000 personas y la que recibe a miles de turistas todos los días. Y nuestro recorrido comenzó en un rincón donde la selva se encuentra con el mar. Y aquí los habitantes no son personas, sino que son unos inquietos monos que parecen estar en cada rincón de este lugar. Ya llegamos, primera parada, Monkey Beach. Y aquí estoy con mis guías, Franquito de Van Travel, ahí está Alvarito. Vamos a explorar entonces esta isla. Y ya vieron el color del agua, un verde turquesa, pero hermosísimo. Realmente esto es un paraíso. Esta parada más que nada es para tomarse fotos con los monitos,
para verlos, para disfrutarlos. Ahí había un monito bebé. Lo único malo es que estaba jugando con una botella de plástico, un vaso, y pucha, eso es lo que da pena de ver, de que la gente todavía no se concientiza de no botar basura en estos lugares que son tan maravillosos, y toda esa basura finalmente termina haciendo daño ya sea a los peces o también aquí a los animales. Si bien es cierto, para los monitos puede que sea un juguete, pero hay otros animales que sufren muchísimo con todo el plástico que se bota. Así que solo les recuerdo que si vienen a estos lugares hay que cuidar el entorno, nuestro planeta y por supuesto también a los animalitos. Esta parada en Monkey Beach fue nuestro primer encuentro cercano con la naturaleza, donde pudimos conectar, aunque sea unos minutos, con su lado más salvaje. Esta playa, rodeada de frondosa vegetación y arena blanca, es el hogar de una colonia de monos que ha convertido este rincón en su propio reino. Y apenas nos bajamos de la lancha, los guías fueron súper claros, diciéndonos que hay que respetar el espacio de los monos y disfrutarlos desde la distancia. Y no solo por seguridad, sino que también para proteger su hábitat natural. Sin embargo, no falta quien se arriesga demasiado, como turistas de otras embarcaciones que vi acercándose más de lo debido. Y una chica perdió su celular a manos de un mono curioso, y otra terminó llevándose un buen jalón de pelo como recuerdo. Estos incidentes, más que anécdotas, nos recuerdan lo esencial que es observar sin intervenir. Y más allá de los monos, la playa ofrece un entorno único para relajarse y explorar, siempre y cuando llegues temprano, porque después este lugar se llena. Miren la cantidad de turistas que llegaron a este lugar. Aquí están todos fotografiando al monito, les están dando manzanas para comer, pero es impresionante la cantidad de barcos que llegaron de un minuto a otro. Nosotros nos bajamos y no había nadie, pero miren, ahora se llenó. Y de esta playa no solo llaman la atención los monitos, sino que también miren estos tremendos acantilados. Uno los ve en videos en Instagram, en YouTube, pero estando acá es realmente impresionante el tamaño que tienen estas formaciones de roca caliza. What is the next stop? Nui Be, we are going to Nui Be. Okay. From here about 10 minutes. Ok, vámonos. ¿Qué te pareció Monkey Beach? Buena experiencia con los monos en la playa, pero inolvidable. De la selva bajan a la arena, interactúan ahí con los visitantes. Espectacular, todo espectacular. Seguimos avanzando y mientras navegábamos mar adentro aparecían más y más acantilados entre medio del mar. Entre más avanzábamos, los paisajes eran cada vez más espectaculares y con el cielo despejado una real locura. Nuestra segunda y siguiente parada era Nui Beach, otra playa popular de las islas de Phi Phi. Pero aquí lamentablemente la lancha no pudo acercarse a la orilla porque la marea estaba baja. Pero sí nos detuvimos un buen rato mar adentro para hacer snorkel y nadar con los peces. Y llegamos a la segunda parada del tour. Está realmente hermoso todo esto. Y aquí no vamos a poder ir a la playa, allá a la orilla, pero vamos a hacer snorkel, así que nos vamos al agua. ¿Y saben qué, viajeros? Mientras edito este video y repaso todas las imágenes que capturé ese día, pienso en lo afortunado que somos de tener la oportunidad de explorar un mundo tan hermoso. A veces pasamos demasiado tiempo atrapados en nuestras pantallas, distraídos con la rutina y olvidamos que allá afuera hay un mundo lleno de colores, sonidos y momentos que están esperando ser descubiertos. Detenerse, desconectarse o simplemente contemplar lo que nos rodea es una manera de recordar lo esencial. La vida no está en las notificaciones, sino que está aquí, en lugares como este.
Y hablando de desconexión, recuerdo que ese día, después de nadar con los peces, tuve un pequeño accidente. Mi celular se cayó al agua y en cuestión de unas horas la sal lo destruyó por completo. Pero seguimos adelante, ya estaba ahí en uno de los lugares que siempre soñé visitar y por suerte llevaba una segunda cámara para continuar documentando esta aventura. Así que una forma de ayudarme para recuperar mi celular es que si te está gustando este video le des un like, suscríbete y activa esa campanita. Además, tengo pensado que cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, uno de ustedes podría acompañarme en una próxima aventura. Por ahora continuamos el tour y llegamos a nuestra tercera parada, un lugar paradisiaco que nos recibió con una arena blanca como el talco y un mar cristalino que parecía sacado de una postal. Ya viajeros, llegamos a Bamboo Island. Miren qué belleza de lugar. Esto es realmente un paraíso hermoso. Yo creo que es la palabra que más voy a repetir el día de hoy. Primera vez que estoy en una playa tan bonita. El color del agua turquesa es increíble. Nos dieron almuerzo, nos pasaron también el snorkel y ahora vamos a disfrutar. Aquí tenemos como 2 o 3 horas para estar acá. Vamos a buscar un lugar de sombra. Es un parque nacional y está prohibido elevar el dron. Aunque yo tengo el permiso para volar dron, no está permitido elevar el dron en este lugar. Obviamente por temas de protección de la naturaleza. Así que lamentablemente no voy a poder sacar tomas aéreas, pero ya con esta vista que tenemos es más que suficiente. Y llegó la hora de comer. Vamos a ver qué me dieron. Arrocito con pollito, qué rico. Y miren, me hice una mesa que estaba aquí en la playa, una roquita. Qué mejor. Yo quise almorzar aquí, pero ustedes, si no les gusta estar al sol, pueden hacerlo también ahí atrás. Hay un bosque y tienen mesitas, hay baños. Yo quise colocarme aquí para poder disfrutar un ratito más de la playa, almorzar con esta vista que es impagable. Bueno, llegó la hora de meterse a la agüita y miren, díganme si esto no es el paraíso. Enamorado de la belleza de este lugar. Romboila es una isla que está en el archipiélago de Phi Phi, una de las paradas que está incluida en nuestro tour por las islas de Phi Phi. Y pucha, para mí, de Tailandia debe ser de las top 3. Una isla chiquitita, acá tenemos una parada de alrededor de 1 hora y media, la lancha nos deja acá, nos pasan equipo para hacer snorkeling, nos dan una cajita para almorzar, con un fried rice, con chicken o vegetales. Y eso, 1 horita y media aquí para disfrutar y de acá nos vamos a ir a Maya Beach, que es la famosa isla donde hizo la película de DiCaprio. Pero miren esta agüita, hermosa. ¿Qué tal la playa, Doc? Está rica, exquisita. Debe haber unos 28 grados y el agua, pero un lujo. ¿Qué te pareció la playita, Katy? Exquisita, exquisita, 10 de 10, refrescante, hay pescaditos por ahí. Está muy, muy rica. Qué placer estar acá. Exquisita, tibiecita, rica, refrescante. Segunda vez que viajo con los chiquillos de Van Travel y no, excelente zona, nada que decir. Esta isla, este tour, ¿qué te parece? Maravillosa. Mira, de partida que tenga estas aguas tan cristalinas, cálidas, ya es una bendición. Así que no, súper agradecida. Tienen que venir y disfrutar esta experiencia que es súper enriquecedora. Así que 10 de 10. Oigan, y nos sacaron de la playa, miren, quedó totalmente vacía porque la marea comenzó a bajar demasiado. Y hay una zona que tiene corales, entonces si la marea está demasiado baja le puede cortar los pies a las personas, así que los salvavidas comenzaron a tocar el pito y nos salimos todos. Pero lo bueno es que nos vinieron a buscar y justo nos toca irnos para la siguiente parada, así que vámonos. Nos vamos. Tenemos que ir, se acabó el tour. Ok. Maximiliano y Asma. Y después de Bamboo Island nos fuimos con nuestros guías locales, Maximiliano y Asma, a uno de los lugares más famosos de Phi Phi. Había esperado años por este momento y ahora estábamos a tan solo unos minutos de llegar a una playa que ha cautivado a millones de viajeros de todo el mundo. Y es que esta playa que estábamos a punto de conocer se convirtió en un imperdible y en una auténtica leyenda tras su aparición en la película La Playa, protagonizada por Leonardo DiCaprio en el año 2000.
Acabamos de bajarnos del barco para por fin conocer este lugar tan famoso. Llegamos a Maya Bay, este lugar donde Leonardo DiCaprio grabó la famosa película La Playa. Así que vamos a conocerla. Oigan, la playa está realmente espectacular, miren qué belleza. Me acabo de meter a la agüita, está calentita. Lamentablemente ya no se puede nadar en esta playa, hay un montón de restricciones que más ratito le voy a preguntar a mi guía para que nos cuente un poquito más del por qué hoy en día se dejaron de hacer muchas cosas aquí en Maya Bay. Espectacular Maya Bay. Con razón es tan famosa esta playita, agüita transparente, turquesa, el agua está calentita. Lo que sí, ahora hay un montón de restricciones. Antiguamente esta playa colapsó de turistas, así que se cerró por un tiempo, creo que fueron 2 años más o menos, y la volvieron a abrir hace poco, pero con algunas reglas. Por ejemplo, no se puede ingresar más allá de 5 metros. Cuando tú ingresas más allá, los policías te paran de una, y tampoco se puede usar protector solar para no contaminar el agua. Y uno de los cambios más grandes fue el de que las embarcaciones ya no pueden estacionar aquí. Antiguamente todos los barcos se paraban por aquí, pero ahora no. Ahora hay que cruzar un sendero que está por allá detrás de la playa y ahora uno tiene que caminar aproximadamente unos 30 minutos para llegar hasta acá. Desde el 2018 hasta el 2022 esta playa fue cerrada, ya que los barquitos que están allá fueron los principales causantes de todo el deterioro de los corales que están en esta playa. Así que el gobierno puso una restricción y ya los botes no se pueden acercar más allá de, deben ser unos 100 metros de la orilla. Ahora pusieron sectores para alimentación, baños, que antes no había. Antes la gente por acá podía hacer barbacoa, se quedaba la noche a acampar, pero en estos momentos no lo pueden hacer. Lo más cercano que pueden hacer, y hay algunos tours nocturnos que se quedan a dormir arriba de los long tail y se pueden quedar en una playa que está al frente de esta bahía. Una de las cosas también importantes, ahora no se puede nadar acá. Y gracias a eso empezaron a llegar tiburones. Al medio de esta bahía hay tiburones más grandes y ahora recién hace poquito pudimos ver unos baby shark, unos tiburones pequeños, gracias a que ya el turismo ya está dejando que vuelva todo a la normalidad. ¿Qué les pareció la playa? Maravillosa, de sueño, espectacular el paisaje, el color, la temperatura del agua, inexplicable. ¿Y a ti qué te pareció? Increíble estar acá, los colores, mira. Súper lindo, un sueño estar acá. ¿Vieron tiburones? Sí, no, baby shark. Tuvieron suerte, porque no se aparecen a cada rato. Vimos uno pequeñito. No lo pudimos grabar, pero queda en la mente. ¿Y se sacaron la famosa foto de la película? Sacamos muchas fotos. No sé si la de la película, pero sacamos muchas. Muy bien. Sí. Y bueno, ya nos vamos y les voy a mostrar un poquito acá el tras bambalina, el lado B de la visita a Maya Bay. Miren la cantidad de turistas que hay en este lugar, la cantidad de botes. Hay un olor a gasolina impresionante. Eso no me gustó mucho. Aquí hay una especie de puerto con estos flotadores azules, pero miren, esto es una locura. Aquí nos van a lavar las patitas para sacarnos la arena y nos vamos a nuestro siguiente destino. What is the next stop? Pili Lagoon. Ok. En 5 minutos. 5 minutes. Ok. Me están tocando las pompas. Cuidado. El capitán lavándome las patitas. Ya, nos vamos. Nos vamos a Pili Lagoon. Nos vamos a Pili Lagoon. Seguimos avanzando en nuestro tour y después de unos minutos llegamos a Pili Lagoon, una impresionante laguna ubicada en la isla de Pilili. Y solo podría describir a este lugar como un paraíso dentro de otro paraíso. Cada uno de los lugares que hemos visitado el día de hoy tiene algo mágico, pero en Pili Lagoon me pasó algo especial. Y es que viendo tan de cerca la inmensidad de estos acantilados y la increíble transparencia del agua, es imposible no emocionarse hasta las lágrimas. Y es re loco cómo un lugar te puede emocionar tanto. Quizás es porque las Islas Pipi era un sueño de vida, que siempre estuvo puesto en mi lista de lugares que debo conocer antes de morir. Y en este momento mi sueño se estaba cumpliendo.
Pero bueno, vamos a dejar la nostalgia de lado porque a Pililí vinimos a disfrutar y a nadar. Vamos, Mitch Buchanan. Guardianes de la Maya. De la malla, baby. Tremendo villero. No, no puedo. Vamos, Andrea. Andrea. Me toca. Ya. Ya, Tito. No hay miedo. Hago un doble montaje. Rolling. Estuvimos alrededor de 1 hora en este lugar y lo disfrutamos al máximo. Esta piscina natural es sin duda uno de los lugares más hermosos que he visto hasta ahora. El agua es cálida y lo más impresionante es cómo el color se transforma con la luz del sol. Cuanto más brillo hay, más espectacular se ve. Pili Lagoon es como un set de película, pero en la vida real. De hecho, no pude evitar en pensar en Jurassic Park, que hacen que este lugar se sienta como estar en otro mundo. What is your name, my friend? Max. Max. Yes. Estamos aquí en Pili Lagoon. Like a room lagoon. This is the same room. It's amazing place. Yeah, amazing. Wow. Es increíble este lugar. Muy buena onda la gente acá del tour. Se pasaron. Excelente servicio. 10 de 10. ¡Viva Chile! Nos hubiese encantado quedarnos el resto del día en Pili Lagoon, pero nuestro tour tenía que continuar. Así que, con toda la buena onda y alegría de este grupo de viajeros chilenos, nos dirigimos a nuestra siguiente y última parada. Y llegamos a una playa ubicada muy cerca de Viking Cape, donde tendríamos la increíble oportunidad de nadar con tiburones. Y no les voy a mentir que la idea me daba mucho miedo, pero he aprendido que las grandes oportunidades solo se presentan una vez en la vida. Así que esta vez no dejé que el miedo me detuviera y me lancé. Como dice el dicho, hazlo con miedo, pero hazlo. Ya viajeros, acompáñenos a ver tiburones. Vamos, favorita, sígueme. Vámonos para allá. Hicimos una parada para apreciar corales. Creo que aquí abajo hay todo un mundo. Y por el lado de allá, al parecer hay baby shark. Así que a ver si los encontramos. Y bueno, no se logró la misión, no pudimos ver tiburones, pero enfrenté el miedo de hacer snorkel en aguas profundas. Y creo que en cierto modo eso es lo que tienen los viajes. Muchas veces nos pone en retos que aunque parezcan pequeños, nos transforman. Viajar es algo más que movernos de un lugar a otro. Y es un encuentro a lo desconocido y al mismo tiempo con nosotros mismos. Es mi primera vez haciendo snorkel. Yo le tenía mucho miedo a este tipo de actividades, le tenía miedo a las cosas del mar y la verdad es que hoy día me atreví y todo esto que hay ahí abajo es increíble, nunca había visto corales, esta experiencia es realmente maravillosa. Y en Pipi aprendí que la belleza no solo está en las playas de arena blanca o en las aguas cristalinas que reflejan el cielo, sino que en los momentos compartidos, en los silencios y en las risas con extraños que se vuelven amigos. Ese día en nuestro tour vi algo especial. Viajeros jóvenes llenos de energía y adultos con décadas de historias, todos compartiendo el mismo deseo de cumplir un sueño. Porque viajar no es cuestión de edad, sino de valentía, curiosidad y ganas de vivir. Bueno, y qué mejor
última parada con piñita en el barquito, aquí al lado de Copipi, con mi amigo Álvaro. Piña y sandía. Sandita, compadre. Para el atardecer, Y mira, por favor. y lo mejor, eso. Miren Mira el atardecer. Don Manolito, ¿qué tal esta experiencia? ¿Qué tal el tour? Ahí nomás. Todavía estamos cortos. ¿Ah? Esperamos más. Pero nos sorprende. ¿Qué es lo que falta para que este tour sea perfecto? Copete. Oye, un buen consejo. Perdón, fallamos. Que no queríamos mostrarle el hacha, pero bueno, ya que el público lo pide. Pero ese es el bonus track que ustedes tienen. Después nos tomamos un baldecito en la playa. Muy buen viaje. O sea, hay que disfrutar esta experiencia en este sector. Pipí. ¿No? Y sobre todo con el grupo de viaje Van Travel. Y Buenatito que nos está acompañando. Señora Ana Luisa, ¿y usted? Precioso el viaje. Todas las paradas lindas, una más linda que la otra. Hermosa, vi tiburón, vi peces de colores. Los corales me parecieron mucho más bonitos que en otros lugares. Los acantilados preciosos, todo lindo. Y para rematar esta frutita exquisita del lugar, delicioso. Qué mejor. Llevo viajando bastante tiempo solo y ha sido una experiencia profundamente enriquecedora. Una oportunidad de conectar conmigo mismo. Pero viajar en grupo tiene su propia magia. Te enseña que el camino se disfruta más cuando compartes risas, historias y hasta pequeños tropiezos con otros. Al final son esos momentos los que convierten un viaje en un recuerdo eterno. Mientras veíamos el sunset y el sol se ocultaba en el horizonte y se llevaba todos los colores de esta mágica isla, pensaba en que cada atardecer es una invitación a empezar de nuevo, a explorar y a descubrir. Y tú que estás viendo este video desde tu casa, tu oficina o donde sea, recuerda que el mundo está lleno de lugares esperando por ser vividos y no solo vistos desde una pantalla. Así que, ¿qué te detiene? La próxima aventura no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser tuya. Atrévete a perderte, a sentir la brisa en la cara y a dejar que el mundo te sorprenda. Porque al final no se trata del destino, sino de lo que vives durante el viaje. Thank you for everything, Asma. Thank you, Kokun Car. The best travel today, the best trip. Thank you. Welcome to PP Car. Bye bye. Bye bye. Y llegamos al final del recorrido, desde aquí donde empezamos, terminamos el día de hoy. Estuvo realmente espectacular todo el paseo. Empezamos tímidos, pero nos fuimos conociendo y la verdad es que se disfrutó muchísimo. Quedé totalmente enamorado de Pipi, un lugar maravilloso. Bueno, ustedes lo vieron ahí en las imágenes, me la jugué, así que tienen que darle like ahí al video. Todo lo que vimos, todo lo que nadamos, todo lo que comimos, estuvo realmente hermoso. Y también estuvo mágico el haber podido compartir con chilenos. Yo que llevo ya más de 3 años fuera de casa, se agradece muchísimo. Cada vez que estoy con chilenos me siento un poquito más en casa. Así que le agradezco en general a todo el grupo y también por supuesto a los chicos de Van Travels que hicieron posible que yo hoy día les esté grabando este video a todos ustedes, así que yo estoy eternamente agradecido de que se hayan fijado en mi contenido y hayan querido que yo comparta un día con su grupo. Ya vieron todo lo que les ofrece esta agencia, por si ustedes la quieren contratar, yo les voy a dejar el link aquí y también les dejo el link en la descripción. He subido bastantes fotos al Instagram, así que también se los dejo por aquí, por allá. Siempre se me olvida el lado que tengo que mostrar. Yo quedé todo quemado, miren. Estoy rojo como jaiba, pero valió la pena. Realmente esto es un paraíso. Como siempre les digo, junten plata, sean ordenados para que puedan venir a conocer estos lugares. Yo me despido desde acá. Recuerden ayudarme con su suscripción, que eso es lo más importante para nosotros que dedicamos hoy en día la vida a hacer videos. Si ustedes se suscriben, el canal crece y así yo les puedo seguir mostrando muchos más lugares, que es lo que yo quiero hacer. Entonces es por eso que siempre les pido que se suscriban, que aprieten ahí el me gusta, la campanita y todas esas cosas que ustedes ya saben. Y ya no me alargo más, espero que lo hayan pasado bien. Gracias a todos y nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao.